Buenísimo, Ahí, Diego, muchísimas gracias. Arrancamos y la primera exposición es de Gabriel Pereira, y lo voy a leer para no equivocarme. Gabriel es especialista en gestión de talento en entornos dinámicos y virtuales, tiene más de 20 años de experiencia en áreas de recursos humanos en importantes empresas, eh, con un amplio conocimiento en temas de talento, innovación y tecnologías exponenciales, producto de su paso por instituciones como la UBA, la DITELA, Berkeley, NYU y Singularity University, en las cuales realizó estudios de grado y posgrado, y en noviembre del 2019 decide salir del mundo corporativo y funda Modo Beta, consultora orientada a acompañar a las empresas en el cambio cultural necesario para abordar la transformación digital y a trabajar el reskilling de competencias y mindset digital con foco en más de 45. Él nos va a hablar de virtualidad en el trabajo y qué sería necesario de ahora en más. Y la dinámica va a ser que Gabriel comparta su pantalla para poder tener la presentación. Vamos a tener las tres personas que van a compartir sus charlas, y en la parte final de las charlas vamos a tener el espacio para poder hacer preguntas. Así que si quieren también compartir preguntas en el chat, como para poderlas hacer al final, bienvenido sea. Gabriel, todo tuyo en la pantalla. ahí voy al momento más álgido de la mañana. Adrenalina full, Gabriel. Ahí funcionó, ¿no? Perfecto. No saben lo que sufro esto, porque eso de que tengo más de 20 años de experiencia significa que soy viejo, y acostumbrarme a estas cosas no es tan fácil, por más que hace mucho que las haga. Todos los días me pone nervioso. Bueno, gracias, hay muchos amigos acá, la verdad que es un honor y una responsabilidad inmensa. Hay gente que ya me viene escuchando decir siempre con la misma cantinela, pero bueno, nada, estar con Gaby, con Fer es un placer, con Vero, con el equipo, con Manu, con toda la gente de Hacking, que son todos amigos y colegas, y la causa me encanta mucho, esto de desafiar y hackear la gestión de talento cotidiana. Bueno, no voy a demorar, vamos a encender el timer para que pasemos. Y les voy a contar algunas historias que fui escuchando a lo largo de esta cuarentena. Y escuché que Marcela está muy preocupada. Lleva muchos días en cuarentena, tiene 2 hijas y está desesperada porque su jefa no entiende que a veces no puede ir a las reuniones que la convoca porque no tiene con quién dejar a las chicas. Ismael, él tiene un hijo de 1 año y es profesor. Tuvo que suspender una clase con 20 alumnos confirmados porque su mujer también tenía en ese mismo horario una clase y no tenía con quién dejar el chico. Él se olvidó de chequear la agenda común que tienen y ya estaba marcado el horario. Se tuvo que hacer cargo. Federico es un gerente de operaciones que en medio de una video con su equipo, su esposa pasó por su espalda en paños menores. Sin darse cuenta, fue a buscar esa camisa que tenía ahí planchada y él estaba trabajando desde su cuarto. Federico era un tipo muy distante y muy reservado. No sabe cómo corno reponerse de ese papelón. Mariano, en cambio, está contento, es viernes, y le toca mostrar su casa en el happy hour nuevo que organizó la compañía. Como ven, estamos viviendo una época muy particular, casi y sin precedentes. Casi 4.000 millones de personas en todo el mundo están o estuvieron en algún tipo de aislamiento social. Y es un momento en donde todos estamos obligados a vivir en una convivencia o en una soledad extrema. En una situación que no estamos ni siquiera preparados para esto. Pero hay algo interesante. No sé si se acuerdan que antes decíamos, bueno, si tenés problemas en tu casa, déjalos afuera del trabajo, porque
no está bueno mezclar. Esta vez el trabajo se metió en la casa de todo el mundo y arrasó con todo. Arrasó con la convivencia, con los pactos, con los lugares, y se metió y se coló por todos lados, generando situaciones complejas. En una encuesta publicada en Business Harvard Review, a 2.700 empleados, el 60%, aproximadamente 60% de la gente informó algún tipo de problema de impacto negativo en la salud mental durante este tiempo, lo cual es absolutamente lógico. Ahora, yo me pregunto, ¿tenemos en cuenta esta situación al momento de gestionar el día a día en las empresas? Sabemos que es un momento difícil, pero ¿somos conscientes realmente del concepto en el que nos movemos? La pandemia arrasó con todas las resistencias al cambio y todas las empresas tuvieron que acelerar la transformación digital, para lo que en algunos casos ya algo venían, pero no, sin estar realmente preparadas, se echaron a mano a herramientas como el teletrabajo para salir adelante. Y el trabajo que estaba planificado o estaba ahí dando vueltas, lo adelantaron y en 2 o 3 días pusieron manos a la obra. Ahora, no todas reaccionaron igual. Están las que ya venían trabajando y preparando mindset, entrenándose en mindset ágiles, en cambios de mindset, para ir adaptándose a estos entornos complejos. Y esas yo creo que las podemos ver en general, se han movido rápido, se han reinventado, han cambiado la forma, pero sobre todo pusieron mucho foco en la gestión de su gente y mucho cuidado. Sin embargo, las otras no reaccionaron igual. Y solo demostraron, las que estaban en procesos de cambio, que todo lo que estaban haciendo era simplemente un maquillaje. La pandemia funcionó como un foco, en donde pone foco en, digamos, lleva a los sentimientos extremos. La pandemia lo que hizo fue agravar o aumentar las conductas de las personas. Los que trabajaban bien, trabajan aún mejor. Y los que tienen problemas de liderazgo, definitivamente lo demostraron. La pandemia hizo mostrar lo peor o lo mejor de nosotros y de nuestras organizaciones. E hizo caer como si fuera un telón la realidad de lo que es la compañía y sus valores. Ahora, el punto es, los líderes cercanos, y lo vemos en las organizaciones, se han puesto el equipo al hombro y han sacado el tema adelante. En cambio, los otros, como diría Andrés Hatun, los jefes basura, lo han sido aún peor. Y sin importarle nada, han llamado o han pedido a deshoras en tiempos que, sin tener en cuenta a sus colaboradores, han presionado para lograr supuestos resultados. El nuevo entorno nos reclama nuevos líderes y nuevas competencias. Ahora, miren esto. Todos sabemos que hay que tener learning agility, hay que tener tolerancia a la frustración, hay que tener creatividad, pensamiento crítico, sentido del humor, gestión del tiempo. Y podría estar hablando horas de las competencias que se necesitan para liderar en esta época. Que es verdad, se necesitan. Ahora, paremos un minuto. ¿Somos conscientes de lo que realmente cuesta este cambio a muchas personas? ¿Somos realmente conscientes de lo difícil que es esto? Esto es una gran oportunidad para las áreas que gestionan talento, porque tenemos que poner mucho foco en generar las condiciones para que estos cambios se aceleren y para poder acompañar a estas personas
en generar la situación para que puedan cambiar, y en las que no pueden cambiar, acompañarlos también. Porque otra vez insisto, y por eso hablo de superhéroes, es muy difícil liderar en este contexto. Es terriblemente difícil ser un CEO, ser un jefe de grupo, llegar a cargo una carga enorme ante tanta incertidumbre y situación tan difícil. Ahora, hablando de teletrabajo, sabemos, y ya se habló en el foro anterior, que no estamos en una situación de teletrabajo, sino que lo que estamos haciendo ahora es trabajar desde nuestras casas, que es algo totalmente distinto. Pero los que hace mucho que trabajamos en situación de teletrabajo, ya sabemos que tiene algunas cuestiones para gestionarse. Es lo que yo llamo el lado oscuro del teletrabajo. ¿Y qué son? Básicamente tiene que ver con la gestión del tiempo, el equilibrio entre la vida, balance vida-trabajo. Todo lo estamos viendo ahora en esta situación hiper extrema. En general se dice, y la gente comenta, que la mayoría trabaja mucho más ahora que antes desde las oficinas. ¿Por qué? Porque se requiere una nueva disciplina y una nueva gestión de los tiempos para poder diferenciar cuándo trabajo y cuándo no. Y que no sea un real continuum el mundo del teletrabajo dentro de mi casa. También un cambio muy importante tiene que ver con prácticamente una revolución en las compañías. Esto de pasar del control por jornada al control por resultados, al confiar en que mi colaborador va a entregarme un resultado en donde yo no lo puedo ver y tengo que establecer los medios para que él lo pueda hacer. Estos son cambios que tenemos que trabajar mucho desde las áreas de talento también. Dos temas muy importantes, y sobre todo para aquellos teletrabajadores que en general no pisan la oficina. Tiene que ver con, imagínense, la persona trabajando sola en su casa. Pierde un montón de información, pierde un contexto, pierde la cotidianidad de la charla con sus colegas, con sus pares, con sus jefes. No puede semblantear los estados de ánimo y muchas veces le falta contexto para poder entregar buenos resultados. Y por supuesto que es mucho más fácil que se desenganche de la cultura de la compañía. Y el anverso de esto tiene que ver con que él está solo y no está seguro si a alguien le importa lo que él entrega, lo que él produce, si lo valoran o no. Si no recibe feedback y si no recibe atención, es muy difícil para él o ella, entender el propósito de lo que está haciendo. Estos tres aspectos son cruciales al momento de implementar una práctica de recursos humanos, de teletrabajo, perdón. Y lo que hay que entender es que esto llegó definitivamente para quedarse. En realidad, no es que llegó, ya estaba, simplemente nos dimos cuenta que realmente funciona. Y ahora se estima que post-pandemia, aproximadamente entre el 30 y el 35% de los headcount de las compañías ya van a estar en situación de teletrabajo. Piensen que hay que redefinir los layouts, que las compañías necesitan más espacio y que también esta es una herramienta que llegó para quedarse. Entonces, esto nos obliga a los equipos de talento a pensar nuevas prácticas y a trabajar en nuevos formatos, a ser mucho más innovadores y mucho más creativos para poder resolver estos problemas que generan la virtualidad. La virtualidad tiene infinitos beneficios. Realmente los que estamos acostumbrados a movernos tiene muchos, pero también tiene áreas que hay que gestionar. Ahora, lo interesante de estas prácticas y de esta posibilidad que tiene el equipo de talento es que son prácticas, sobre todo para este momento tan difícil en las compañías, son prácticas extremadamente baratas, extremadamente simples de hacer, de probar, de ensayar, y si me equivoco, no pasa nada. Vuelvo otra vez, porque no se rompe nada. A lo sumo alguno hará un ridículo. No pasa nada. Es volver a probar. Entonces, esto es una invitación para que todo el mundo ponga a prueba la imaginación, la creatividad, y que ponga mucho foco, otra vez, en generar las condiciones para que la gente siga enganchada en la cultura, para que la gente tenga contexto, para que la gente se sienta contenida, y para que aquellos líderes
que cuesta tanto la distancia, se acerquen. Miren, happy hours con el CEO, happy hours virtuales los viernes, gimnasia remota, hay infinidad de actividades que se están haciendo, y este realmente es un momento, el presente, es un momento sumamente interesante para el talento. Es el momento que esperábamos para tener la oportunidad de mostrar que nosotros podemos hacer las cosas diferentes y que nosotros podemos entregar resultados en la organización. Ahora, pensando un poco sobre el futuro, que a veces me preguntan y me dicen, bueno, ¿cómo vos crees que va a ser esto post pandemia? Y la verdad que no tengo idea. El que diga que sabe qué va a pasar, me avisa y le doy algún número para que juegue a la lotería. Pero sí lo que podemos hacer, y sobre todo mirando que ya hay muchos países que están empezando a rodar, sí lo que podemos pensar son algunas hipótesis. Tenemos algo de información y con eso podemos construir. Por un lado, el distanciamiento social va a seguir y no va a depender de una vacuna. Todo este tema de los virus globales es una nueva realidad con la que vamos a convivir. Y la verdad, también vale la pena preguntarse si no es que antes ya este virus empezó a distanciar a la gente con sus teléfonos, sus celulares, o con no saber ni siquiera quién es mi vecino que vive acá atrás en esta pared. Para mí son tendencias que se están reforzando. Un tema muy interesante que me interesa mucho ver cómo se va a resolver. Las compañías venían trabajando mucho en cambiar sus layouts, en tirar las paredes, en abrir las puertas, en abrir espacios colaborativos, para que toda la gente esté más cerca, para que haya más intercambio, más diversidad, y con eso podamos pensar el nuevo mundo y trabajar con problemas complejos. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema del coworking a la barrera sanitaria? La verdad, no lo sé. Es un nuevo desafío. Tal vez a veces pienso que la virtualidad puede cubrir ciertos baches. No es lo mismo, claro, eso está claro. Pero tal vez la virtualidad puede cubrir ciertos espacios y tal vez sea el tiempo de la realidad virtual o de las herramientas colaborativas en espacios virtuales para poder reproducir estas interacciones grupales que son tan necesarias para pensar cuestiones diferentes o seguir innovando en las compañías. La tecnología trajo muchos cambios, ya lo sabemos. Estamos hablando de que trabajamos en las casas y todo lo que nos pasa. ¿Se cambiarán los marcos legislativos para que, cuidando a los empleados, tener regulaciones que sean más del mundo más moderno? ¿O seguiremos con leyes ya, como digo siempre, que hablan en blanco y negro? ¿Cambiarán los países? ¿Cambiará la legislación en Argentina? Vero, que está trabajando en el Ministerio de Trabajo, después nos puede contar algunas cosas. La digitalización se está acelerando. O sea, no es que el futuro se aceleró, es simplemente lo que ya estaba planificando se está haciendo todo más rápido. Ni siquiera todavía llegó las tecnologías que realmente van a hacer cambios más significativos. Ahora, todos lo sabemos. Esto va a exigir, y exige y exigía, pero ahora más, competencias que no tenemos en el mercado. ¿Cómo hacemos para acelerar la formación de estas competencias? Y lo que más me preocupa, ¿qué hacemos con aquellas personas que por más que lo intentemos entre todos y ellos mismos, no se adapten al cambio? Yo me pregunto si no tendremos una nueva pandemia de aquellos que no se adaptan. Y es un problema enorme en el que vamos a tener que trabajar y vamos a tener que poner mucha cabeza para ver cómo resolverlo. A veces cuando estoy medio bajón, como es esta situación, que a veces tenemos días up o días down, y me preguntan sobre el futuro, me gusta pensar como el escritor Houellebecq, que es francés, que es muy ácido, y en una entrevista hace poco él dijo que para él el futuro post-pandemia va a ser exactamente igual al mundo previo, simplemente que un poco peor. Porque
por el menosprecio a las relaciones humanas. Aunque no me sirve mucho quedarme con eso. Y ahí es cuando el otro día escuchaba a Santi Bilistis, que ante la misma pregunta que le hacen, él dice, mira, yo no tengo la menor idea. Simplemente te pregunto a vos, ¿cuál es el futuro que vos querés? Y la verdad, esta misma pregunta me la hago yo y se las extiendo a todos. Porque una cosa, este es un momento muy particular para los que estamos sentados. Y yo estoy convencido que tenemos mucho para hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gabriel. Les recordamos a todos el tema de la posibilidad de dejar preguntas en los chats, así podemos hacerlas al final. Y ahora nuestro próximo speaker es Fer Nizawa, que durante más de 25 años de carrera profesional ocupó cargos gerenciales y de alta dirección en compañías multinacionales. Es licenciado en Relaciones Laborales, coach organizacional certificado y tiene un par de posgrados y especializaciones en UB y en UCA, donde es actualmente profesor titular del módulo Happiness at Work. En el 2017 recibió una mención honorífica de manos del embajador de Japón por su contribución a la difusión de valores de la cultura japonesa en compañías argentinas. Participa activamente como conferencista disertante en recursos humanos sobre temas de bienestar organizacional y prácticas disruptivas del mercado. Y en sus tiempos libres, y tiene tiempo libre después de todo esto, es activamente voluntario en desarrollos sociales y de inclusión laboral de sectores vulnerables, siendo mentor ad honorem de Junior Achievement Internacional y Caritas Argentina. Y nos va a hablar de si estamos listos para esta normalidad y el full experience. Gracias, Fer, todo tuyo. Gracias, Vero, por la presentación, gracias, Gaby, por los conceptos que nos dejaste. Y bueno, voy a ser el telonero de Gaby Hosnit, que estamos también todos ansiosos por escuchar lo que nos trae. Bueno, Fer Nizawa, gracias, Vero, por todo lo que contaste, pero a mí me gusta presentarme como Fer, el marido de Catalina y el papá de Facu, Mía y Nami. Soy papá de 3, uno ya emancipado, así que es uno menos para compartir el wifi de casa, pero tengo 2 nenas de 13 y 6 que están en pleno homeschooling. Bueno, un poco la convocatoria, cuando Manu me invitó, y empezamos a hacer estas pequeñas reuniones previas con los Gabrieles, yo opté por elegir el tema de Employee Experience, porque es gracioso, ¿no? Yo dediqué gran parte de mi vida profesional y académica para estudiar sobre Employee Experience, y cuando creía, esa famosa frase, cuando quería tener casi todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Así que vamos por eso, vamos por las preguntas que nos vamos a estar haciendo a partir de esta situación. Lo de las grullas es un toque japonés nada más que le quiero poner porque me encantan las grullas. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, y un poco la trajo Gaby en su presentación, es si estamos preparados para la nueva normalidad. Todo esto pasará como han pasado otras crisis peores y otras situaciones en la humanidad. Este es un hito, sinceramente, es un hito histórico, y ahora más adelante voy a ahondar en ese concepto. Y la pregunta que nos hacemos todos, yo me la hago, es si estamos listos para afrontar esta nueva normalidad. Y un poco en el tiempo que tengo para compartirles, me gustaría dejarles 2 o 3 distinciones desde dónde venimos en términos de Employee Experience, para poder juntos después en el panel general pensar juntos hacia dónde vamos. Y esto de Employee Experience empieza en el 1900, o sea, imagínense principios del siglo XX, con el coletazo todavía de la segunda revolución industrial, era la era del colaborador que necesitaba trabajar, ¿sí? Ahí no hablábamos de Employee Experience, y yo me gusta definir esta era como la era de la utilidad. ¿Por qué utilidad? Porque la persona en sí era un engranaje más de algo más grande, pero nunca entraba en ninguna conversación la palabra bienestar. De hecho, si en ese momento de la historia hablaba de bienestar o de felicidad en las empresas,
lo más seguro es que piensen que usabas drogas o que estabas tomando algo a la mañana. ¿Qué vino después de esta era de utilidad? Vino la era de la productividad. ¿Sí? Con todo esto, estas metodologías que hicieron el famoso llamado milagro japonés, que fue la filosofía Kaizen. Para el que no conoce o no conoce la metodología, es una filosofía orientada a la calidad, ¿sí? No solamente en las empresas, sino también en la vida personal. Y eso logró que Japón, después de la posguerra, de ser un país destruido, en los 60 ya es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos. Actualmente es la tercera economía del mundo. Y ahí se hablaba de productividad, ¿no? De mejoras continuas, de procesos repetitivos, de cómo hacer más en menos tiempo, de cómo más con menos gente, ¿sí? Pero todos procesos orientados más que nada a la rentabilidad y poca mirada a la persona, ¿verdad? ¿Qué vino después de eso? Bueno, acá empezamos a tener trabajo de la gente de HR en los 90, finales de los 80, empezamos a hablar de la era de los colaboradores felices para que rindan mejor. Y se empezó a hablar de compromiso, ¿sí? Hicimos la famosa encuesta anual, que la gente la tomó con sorpresa, ¿qué me preguntan? ¿Se están preocupando de cómo me siento? ¿Sí? Había un enfoque en la cultura un poco en los inicios, ¿sí? Y lo que hacíamos en esa época, la gente que trabajábamos en Capital Humano, era como unas pequeñas inyecciones de adrenalina. Por ejemplo, eventos especiales, Día de la Madre, Día del Padre, no sé si se acuerdan, la fiesta de fin de año, ¿sí? Pero eran como one shots, ¿sí? No se veía esto como una línea continua, que es como yo lo veo ahora, de development, everyday development, o sea, que cada día deberíamos trabajar en el desarrollo, sino como lo veíamos como shots chiquitos, que la gente los recibía bien porque hasta ese momento no se hacía nada, pero hasta para ese momento de la historia del trabajo se reía. Y es lo que yo denomino la era del compromiso, ¿verdad? ¿Qué pasó con el siglo XXI y el nacimiento de toda la high-tech y la modernidad? Bueno, es la era en que empezamos a crear compañías donde la gente quiere estar y no necesita estar, ¿sí? Hoy el paradigma del empleo se rompió y hoy la gente también elige dónde trabajar. Antes solamente las compañías elegían, hoy esa elección es mutua. Y ya empezamos a hablar de la era experiencial. Esta fotito, rápido, no me voy a detener mucho para aprovechar el tiempo que tengo para compartirles, es lo que yo considero, lo que consideraba en el mundo anterior, digamos, el super check de las compañías. No se preocupen si la paso rápido, este material lo van a tener disponible, y lo que yo consideraba una empresa, y tuve la suerte de trabajar en empresas que cumplían con todas o casi todas estas 6 dimensiones que tienen que ver. El azul, que tiene el corazoncito, con un trabajo significativo, ¿verdad? Autonomía, cero micromanagement, equipos pequeños, trabajar en squad, trabajar por proyectos. Y el último bullet dice time for slack, tiempo también para el relax. Hoy está comprobado que ese tiempo es necesario. Compañías de primera línea tienen mindfulness, tienen pausas activas, tienen para dormir una pequeña siesta después del horario del almuerzo, y todo eso es parte de llevar la humanidad al trabajo, ¿verdad? Después en la segunda dimensión, un management presente, un management hands-on, un management, no el antilíder que está encerrado en su oficina y que para llegar a él tenía que pedir una entrevista y antes hablar con su asistente, ¿sí? Donde el seteo de goals o de objetivos sea claro, ¿sí? Donde el coaching y el feedback estén siempre presentes, donde el desarrollo del liderazgo sea algo de todos los días, ¿sí? Y un poco haciendo honor al Hacking HR, donde tengamos una gestión moderna del desempeño. Y aquí invito a todos los profesionales a challengear, a desafiar sus procesos. Descripción de puestos, organigrama, evaluación de desempeño. Háganse la pregunta realmente si realmente nos sirve todo esto que estamos haciendo o lo hacemos por una simple repetición de cosas y la costumbre, como el famoso cuento de por qué le cortaban las alitas al pollo, que en otro día se me voy a contar, por qué siempre dices así. O sea, desde la génesis y el propósito de Hacking HR, desafiar sus procesos, preguntar si les hace sentido a los colaboradores o solamente nos hace sentido a nosotros. También en la dimensión verde, que yo digo un ambiente productivo, me refiero a un ambiente flexible, una cultura que esté enfocada al reconocimiento, espacios de trabajo flexibles, abiertos, y obviamente una cultura diversa e inclusiva. En esta cultura ideal que yo me imagino, tiene que haber muchísimas oportunidades de crecimiento, en las cuales la movilidad del talento
sea una constante, ¿sí? Que el crecimiento no sea lineal, sino que sea muchos caminos. Yo me acuerdo el libro ese que me encantaba cuando era niño, Elige tu propia aventura, y así debería ser el diseño bien customizado de mi plan de carrera, ¿sí? Desarrollo personal y desarrollo en lo laboral, ¿sí? Y una cultura de aprendizaje de alto impacto. A mí me encanta el concepto de aprendizaje del 70-20, el famoso 70-20-10, ¿no? Y que el 70% de mi conocimiento, de mi aprendizaje debería ser on the job. Y de generar una cultura entera en pos de eso. Los últimos 2 bullets tienen que ver con un liderazgo confiable, ¿sí? Y el último, que es el que más me gusta, que ya es para introducir el tema que les quería traer, que tiene que ver con el People Experience, cómo evolucionó todo esto del Employee Experience al People Experience, ya se apunta mucho más a lo que tiene que ver con salud y bienestar, ¿sí? Y a salud y bienestar me refiero a lo que es seguridad y protección, una condición física y de salud, ¿sí? El bienestar financiero, que no es un tema menor, muchas compañías también capacitan a sus empleados para poder invertir bien sus finanzas. Y obviamente, y más en este momento, el bienestar y el soporte psicológico, ¿sí? Y compartir algunas buenas prácticas que yo he conversado con clientes y colegas. Por ejemplo, muchas compañías han adquirido un servicio de contención psicológica, legal y contable en este momento, que es como un 0800 que la persona puede llamar y sentirse contenida. Y vos me decís, bueno, capaz, yo no tengo el budget o el presupuesto que tiene una mega empresa o una multinacional para contratar ese servicio. Bueno, es poner la cabeza. Empresas más pequeñas, ¿saben lo que han hecho? Como tienen su hiring freeze, como no están incorporando personas, a todas las personas de TA las han abocado a generar espacios de escucha. Como no están contratando, y generalmente las personas que trabajan en Talent Acquisition vienen de carrera de grado de psicología, qué mejor que un psicólogo para poder moderar espacios de escucha. Y compartirle buenas prácticas, que no solamente hace falta dinero, sino ganas de estar cerca de la gente. Y esos son buenos ejemplos. Si tenés el budget, contratar un servicio de contención. Y si no tenés, fíjate dentro de los recursos que tenés, que seguramente tenés muchas personas capacitadas para poder moderar estos espacios de escucha, tanto por equipos como individuales. Y esto era el mundo anterior. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora pasó esto. Ahora nos encontramos todos como los soldaditos de Alemania cuando se cayó el muro. ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos? ¿No cruzamos? ¿Le disparamos a lo que estamos volteando el muro? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y yo quería comparar este momento de la historia con la caída del muro, porque me parece que tiene el mismo alcance. Esto es un hito histórico, es la primera vez que la humanidad está enfrentada a un enemigo común, y todos, codo a codo, literalmente, codo a codo, estamos luchando por vencerlo. Y yo creo que, como bien decía Gaby en su presentación, esto va a traer consecuencias solo comparables con la que trajo la caída del muro. ¿Qué pasó cuando cayó el muro de Berlín? Allá por el 9 de noviembre de 1989. Yo esa imagen la tengo, yo también soy bastante grande, y me acuerdo de haberla visto por la tele. Capaz que los millennials que están ahí dicen, no me acuerdo, pero yo sí lo vi por la tele en vivo. Y eso después generó, en principio, la implosión del sistema comunista, el fin de la Guerra Fría, el fin de la Unión Soviética, y bueno, un cambio en la economía mundial, porque todo se empezó a tirar un poco más para la derecha que para la izquierda. Yo creo que esto va a tener el mismo alcance o mayor aún de lo que fue esta famoso hito histórico. Y acá llegar al punto que era la charla, que es un People Experience Hub. Un People Experience Hub es un hub, para los que no están familiarizados con el concepto, es un conector que generalmente se habita dentro del equipo de cultura, ¿sí? Pero es un equipo más interdisciplinario, ¿sí? Que ve a la persona con una visión holística mucho más grande, ¿sí? A la persona en sus 3 dimensiones. Y acá, esta reflexión que les quería compartir, que dice que durante este tiempo nos tocó llevar el trabajo a nuestras casas, para salvar a nuestras compañías, ¿verdad? Ojalá que cuando todo eso termine y nos toque volver, las compañías nos permitan llevar nuestras vidas al trabajo, ¿sí? Y esta vez para salvarnos nosotros. Y juntos poder resignificar el concepto del trabajo, ¿sí? Y que el trabajo deje de ser lo que es, por definición es, el que no conoce la semántica del trabajo viene del latín tripalium, y tripalium significa 3 palos. O sea, trabajo en su definición es un elemento de tortura. Nosotros desde VIC trabajamos en bienestar y creemos en empresas donde la gente florezca, o sea, en lugares de florecimiento humano, no de padecimiento humano. Ejemplo, para los que no la conocen, es Catherine Berg. Catherine Berg
para los que no la conocen, es la CHRO o Head de People del equipo de Spotify. Spotify es una cultura que yo admiro y sigo y constantemente estoy viendo lo que hacen, ¿sí? Y lo que ella dice es lo siguiente, que se sabe que la felicidad de los empleados depende en gran medida de variables que están fuera de su rol, ¿sí? Es por eso que Spotify se enorgullece de tener un equipo de People Experience como inquilino en nuestro equipo de cultura. People Experience es un equipo global dedicado a la experiencia que tienen los Spotifyers cuando no están trabajando en sus escritorios, ¿sí? Y ya para terminar y dar el paso a Gaby Hosnit, estas 3 preguntas que nos tienen que interpelar y atravesar a todos, ¿sí? ¿Qué voy a empezar a hacer después que esto pase? ¿Qué tengo que continuar haciendo porque sé que me da resultados y a la gente le hizo bien? ¿Sí? ¿Y qué tengo que definitivamente dejar de hacer? Hablamos de esos procesos jurásicos que seguimos defendiendo desde HR. Y por último, una reflexión de una de mis grandes referentes y una de las personas que más me inspira en mi vida, que es Nelson Mandela, que él lo que dice que lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haberla vivido, sino son los cambios que hemos provocado en la vida de los demás que determina el significado de la nuestra. Y estamos ante un momento único, gente de HR. Hoy el de HR es lo que era el financiero en la crisis del 98. Hoy ocupamos el lugar que siempre nos merecimos. Estamos en el centro de consultas de todas las compañías y tenemos la posibilidad única e irrepetible de generar una experiencia memorable, positiva, para siempre en la vida de nuestros colaboradores. Porque si nosotros estamos presentes en este momento tan sensible, de tanta vulnerabilidad, ellos nunca se van a olvidar de eso. Muchas gracias. Excelente, Fer, muchísimas gracias por tu presentación, por tu charla. Fer, ¿vas a dejar de compartirla? ¿Así puedo compartir la mía? Claro. Ahora tenemos la charla de Gaby Hosnit y estamos descompartiendo la pantalla de Fer. Ahí está. Perfecto, muchísimas gracias. Gaby Hosnit, facilitadora de procesos de transformación y especialista en inteligencia emocional, con más de 20 años de recorrido en el mundo corporativo y de consultoría en áreas de personas, recursos humanos, liderando equipos y proyectos nacionales e internacionales. Trabajó en Brasil y en Inglaterra, lo cual le brinda un vasto conocimiento multicultural. Actualmente se encuentra cursando la maestría de Educación Emocional y Bienestar en la Universitat de Barcelona, finalizando la tesis de Resiliencia en un mundo incierto. También escribe en diversos medios en Argentina sobre el nuevo paradigma laboral. Su propósito es inspirar y ayudar a las personas a desplegar su talento y potencial, acompañando en esta nueva era de la evolución constante. Cree en hacer empresas más inclusivas y humanas como las personas que las integran. Y nos va a hablar de la gestión de las emociones y la resiliencia. Todo tuyo, Gaby. Muchas gracias. Gracias. Quiero chequear que se esté viendo bien. Se está viendo perfecto. Buenísimo, muchas gracias, porque es el momento Recuerdo que como decía Gaby. Bueno, te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, gracias. Bueno, primero, gracias, un honor estar con Gaby, con Fer. Gracias por todo lo que también fueron dejando ustedes, y gracias, Vero, por moderar, y a todos los que se sumaron. Bueno, yo preparé algo breve, pero voy a tratar de ser contundente. Podría estar hablándoles horas de esto porque la verdad que me apasiona lo que hago, y todo mi proceso de transformación fue a buscar lo humano. Yo creo que en los últimos años, y lo vengo diciendo y lo vengo escribiendo en los medios hace mucho tiempo, en los últimos años hemos avanzado muchísimo en todo lo que es la tecnología, pero de alguna manera yo creo que habíamos sacado el ser humano de la ecuación, y esta pandemia lo que hizo es hacernos volver a las bases y revalorizar lo humano. Entonces es invitarlos a un breve viaje a nuestro cerebro emocional, porque nada escapa a la influencia de nuestro cerebro emocional. Somos seres emocionales. Lo que nos une a todos como humanos y como personas es lo emocional. Somos también seres sociales, y siempre que decidimos estamos mucho más influidos por lo emocional que por lo racional.
Y bueno, y si hablamos de, obviamente, la gran palabra incertidumbre, estamos programados neurológicamente para evitar lo inesperado. A nuestro cerebro no le gusta la incertidumbre, nuestro cerebro está preparado para sobrevivir, no para la felicidad, un poco como decía Fer, ¿no? Esto el concepto de felicidad. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ser protagonistas y líderes de nuestros estados emocionales. No estamos acostumbrados a convivir tanto tiempo con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, ¿no? Veníamos de un mundo más en piloto automático, donde controlábamos todo, si bien siempre hubo y ha habido incertidumbre, pero de alguna manera hoy todos atravesamos por distintos estados emocionales que ahora lo vamos a ver. Y a mí me gusta decir esto, ¿no? De que permiso para sentir, vivir es sentir, ¿no? Entonces habilitarnos los sentimientos, habilitarnos, yo creo que si es algo bueno que nos trajo, esta pandemia es, bueno, ser más conscientes de nuestros estados emocionales, tener la posibilidad de expresar, ¿no? Y también esto de revalorizar el conectar, el escuchar, el contener, ¿no? Que son habilidades propiamente humanas y que las necesitamos. Y bueno, hay esta famosa curva que seguramente la vieron, pues yo hice un artículo que fue muy viralizado por todo LinkedIn y por el mundo, es de la curva de Campbell en realidad, y bueno, lo publiqué los primeros días del inicio del confinamiento, como dicen los españoles. Todos hemos atravesado por distintas etapas. La realidad es que al ser una curva nada es lineal y uno puede estar por momentos, obviamente, o sea, ya hemos aprendido nuevos hábitos, ya hemos estado haciendo nuevas cosas, pero el tema de volver como a esto de estoy triste o me siento vulnerable es algo que está constantemente en nuestras vidas, ¿no? En esto de que muchos nos sentimos como en una montaña rusa emocional, ¿no? Pero digo, nos queda todavía un largo trayecto por recorrer, depende también dónde estemos, ¿no? Los que estamos en AMBA o CABA estamos más desafiados, pero la realidad es que a mí me gusta decir que no hay emociones positivas o negativas, todas las emociones cumplen su funcionalidad. Por supuesto hay emociones que son facilitadoras, como la esperanza, la alegría, la ilusión, y hay otras como el miedo, como la tristeza o como el enojo, que son obstructivas, pero necesitamos sentirlas, necesitamos expresarlas, ¿no? El tema es estar las 24 horas sintiendo incertidumbre, sintiendo miedo, porque eso me va a frenar y no me va a posibilitar poder, bueno, gestionar de manera adecuada las emociones, ¿no? Y bueno, un autor que a mí me gusta mucho, Eduard Punset, hace muchos años, escribió que la próxima revolución que iba a aparecer en el mundo iba a ser la irrupción del aprendizaje emocional en nuestras vidas cotidianas. Y yo creo que hoy, creo que hoy estamos viviendo la era de las emociones, y creo que todos nos tenemos que alfabetizar, que todos los adultos no fuimos educados en esto, por suerte hay mucho recorrido en esto en muchísimos países, y acá también en Argentina, y hoy los chicos que están también atravesando esto, bueno, creo que también como adultos tenemos un rol muy importante en esto, ¿no? De ayudarlos a entender que es súper importante. Desde el punto de vista de la neurociencia, de la neuroeducación, no se habla de inteligencias múltiples o de inteligencia emocional, sino se habla de educación emocional, ¿no? Pero un poco yo traigo como este planteo de que sí, que la realidad es que hablar de las emociones y compartir lo que nos pasa y demás, hoy en aquellas organizaciones bueno, yo estoy en contacto o estoy facilitando espacios o que escucho que se está gestionando bien el tema, como un poco decía Gaby o Fer, que se está haciendo algo, ¿no? Que hay importancia o esto de se está escuchando, se está haciendo algo por el talento, por las personas, esto está siendo tenido en cuenta, porque tiene que ver también con el bienestar de las personas, con el bienestar organizacional, y
acá también como esta imagen como de dos caminos, ¿no? Íbamos como escindidos antes por la vida, los que tenemos muchos más años en las organizaciones no estaba permitido mostrar, o sea, el que era más sensible estaba tildado de emocional, o ser emocional, o la emocionalidad estaba mal vista, ¿no? Entonces, de alguna manera, que haya alianza, que vaya de la mano lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Es la invitación a poder también redescubrirnos, ¿no? Hoy necesitamos conectar con nuestra interioridad, ¿sí? Y por eso, bueno, también esto, ¿no? De rediseñarnos en nuestros caminos profesionales, rediseñarnos en nuestras rutinas, rediseñarnos en nuestros equipos, rediseñar el core, los objetivos de negocio, ¿no? O sea, aún más que nunca esta transformación nos llegó a todos y todos nos tendríamos que estar preguntando qué vamos a hacer, ¿no? O qué pequeños pasos podemos dar hoy, ¿no? Hoy una de las recomendaciones es estar bien, bien anclado en el presente, ¿no? Como decía Gaby, el futuro es incierto. El que tiene la receta que venga y que levante la mano y que nos lo diga. No crean, o yo diría descrean del que viene y te trae la receta mágica. Pero sí podemos hacer pequeñas cosas todos los días, y por eso es tan importante para el cerebro también las rutinas, ¿no? O los hábitos y los buenos hábitos saludables. A mí más que voy a empezar a hacer cuando esto termine, si hablamos de futuro, un poco en base a las últimas preguntas que dejó Fer, yo diría, no, ¿qué vas a empezar a hacer hoy, no? Y hablamos muchísimo de liderazgo, que ahora voy a hacer como Zoom también el liderazgo, pero bueno, cada uno su autoliderazgo, ¿no? Cada uno ser protagonista de sus decisiones, de sus elecciones, y qué es lo que sí podemos hacer. Ya sabemos todo lo que no podemos hacer, pero hoy necesitamos gestionar nuestras emociones, repensar nuestros caminos y proyectar futuro, ¿no? Y bueno, y acá aparece la resiliencia. Mi tesis bueno, la empecé a escribir el año pasado y se llama Resiliencia frente al cambio y la transformación en un mundo incierto. Así que imagínense que hoy más incertidumbre que hoy no hay, y hoy la resiliencia. ¿Por qué la traigo? Porque la realidad es que es una competencia que todos podemos entrenar, pero lo ideal no es acordarnos de la resiliencia cuando está aconteciendo el trauma o la crisis o el infortunio, ¿no? Es poder entrenar resiliencia antes, durante y después. Y a mí me encanta poder hablar del nuevo concepto de resiliencia, porque el concepto más clásico es cómo nos transformamos o cómo atravesamos una adversidad, y en realidad hay una corriente más generativa que habla de cómo desde una mirada posibilista y esperanzadora podemos generar futuro y nuevas oportunidades. Y la resiliencia es multifactorial, no es que si yo tengo propósito voy a ser resiliente, o si yo tengo red voy a ser resiliente. Tiene muchísimos factores. Ahora, si elegimos los más importantes, si hablamos del mundo de las organizaciones, yo diría que propósito, enmarcarnos en propósito. Y las organizaciones que tengan propósito van a poder sobrellevar mucho mejor esto, al igual que las personas, ¿no? O sea, si tenemos un propósito, si sabemos nuestro por qué y nuestro para qué, eso no cambia. Lo que cambia es qué hago y cómo lo hago. Pero si tengo propósito, me anclo, me centro en lo que tengo, me redefino, me rediseño y voy para adelante. Bueno, de resiliencia podría estar hablándoles 2 horas, es un concepto que la verdad que me gusta mucho. Pero si hablamos también de resiliencia, siempre tejemos, y Boris Cyrulnik, que es el padre de la resiliencia, que ha escrito libros increíbles, él dice que tejemos resiliencia con el otro. O sea, siempre somos resilientes con el otro, por eso la importancia de la red, ¿no? Y aparece la vulnerabilidad, y ahí hay una autora que a mí me encanta mucho, que me gusta mucho, una catalana, Ana Forés, que dice de la fragilidad que sentimos, o de esa vulnerabilidad que sentimos, hacer virtud, ¿no? También la vulnerabilidad está muy mal vista. Bueno, Brené Brown ya hace años ya está hablando de la vulnerabilidad, digo, el que habla de esto, ¿no? El que no arriesga, nunca se juega por nada, ¿no? Pero venimos de un mundo muy lineal, donde también
era exitoso o inteligente el que más títulos tenía o el que mejor camino lineal tenía, y hoy en realidad el más inteligente es el que tiene la capacidad de repensarse, el que tiene la capacidad de cambiar, de flexibilizar su mindset, y hoy se suma la gestión de la incertidumbre, ¿no? O sea, el que mejor gestione la incertidumbre. Y acá aparece la palabra contener, y esto lo relaciono con el liderazgo. Los líderes marcan el tono emocional de los equipos. Ya lo sabemos, todos tuvimos jefes buenos, jefes malos, todos podemos dar ejemplos de esto. Entonces, importante también es trabajar con los líderes y darles herramientas a los líderes, y que los líderes también le den herramientas a las personas. Obviamente cada uno, como hablaba Gaby al principio, el que vive solo, el que está con la familia y trabaja 20 horas seguidas, digo, cada uno desde su experiencia única, pero qué importante hoy es esto, ¿no? Es tener conciencia y tener herramientas para poder, para tener un liderazgo más cercano, que contenga, ¿no? Que escuche, que dedique tiempo a este encuentro humano, que quizás antes, como todo fluía y todo iba mucho más rápido, no lo teníamos en cuenta, pero hoy las personas que yo acompaño en espacios o donde yo facilito, valoran estos gestos, ¿no? Así que es algo como a tener en cuenta. Y bueno, antes hablamos de la empatía, ¿no? La principal fuente de resiliencia es la empatía, ¿no? Entonces, también invitarnos a hacer, a ver, que la empatía realmente sea contagiosa, que podamos también entrenarnos en habilidades humanas. Todas las habilidades humanas son entrenables, pero la capacidad de dar y recibir afecto es la principal fuente de resiliencia, y por eso la importancia de la empatía hoy en nuestro día a día, con nosotros mismos, con los equipos y con la organización. Y hablemos de esperanza, ¿no? Con el realismo, pero saber que también necesitamos conectar con la esperanza. Por eso a mí me gusta hablar del realismo de la esperanza, y también invitar a esto, ¿no? A dejarles como esta reflexión, que obviamente tenemos un montón de... yo tengo un diccionario emocional, que me lo traje de Cataluña, que tiene 500 emociones descritas, ¿no? La mayoría son todas negativas. Tenemos, o sea, generalmente, hasta el diccionario tiene un montón de emociones negativas, pero digo, bueno, de esas emociones que son, como decíamos antes, facilitadoras, hacer virtud. Y bueno, con realismo, con los pies sobre la tierra, pero sabiendo que vamos a salir de todo esto. Obviamente hoy es súper importante el espíritu colectivo, y de nuevo traigo el tema de la red, desde la resiliencia o desde la empatía. Pero bueno, como arrancamos al principio, yo decía, qué ganas de darles un abrazo y de encontrarnos todos y de poder compartir un café, y después Vero dijo happy hour, ¿no? Pero digo, poder conectar con esto. Y bueno, y que ser humano realmente haga la diferencia, ¿sí? Arranqué diciendo esto, ¿no? De que yo creía que en algún momento lo sacamos... Lo sacamos de la ecuación, pero bueno, que realmente que el humano haga la diferencia. Y bueno, les dejo este espacio ahora para el panel común, y les agradezco muchísimo bueno, que hayan escuchado la presentación. Muchísimas gracias, Gaby, por tus palabras, y bueno, vamos a tener la posibilidad de arrancar un panel de preguntas. Hay algunas preguntas que hicieron en el muro. Sí, yo ya fui recolectando algunas, pero si te parece, que lea algunas, o si alguno tiene alguna para decirlo ahora con la cámara prendida, por ahí está bueno también como interacción también, ¿no? Genial, sí, fantástica la idea. Bien. Bueno, si alguien se anima, si no voy leyendo una como para arrancar y hacerlo más ágil. Genial, dale Manu. Dale, ok. Bueno, ahí Cecilia Rala pregunta a Gabriel Pereira si tenemos que diseñar las casas con una oficina interna
pero con un ingreso directo, sin pasar por la casa, o tenemos que alquilar una oficina, un poco como para tener esta idea de salir de la casa, ¿no? De no estar siempre como iterando en el mismo lugar. Sí, yo creo que este tema nos impacta en nuestra cotidianidad y así como las oficinas se replantearon, vamos a tener que replantear nuestras casas también. Lo más probable es que cuando esto se libere, se trabaje más en los bares, se trabaje más en otros espacios. De hecho, mucha gente que trabajábamos antes así, no estábamos todo el tiempo en nuestras casas. Íbamos buscando distintos lugares, con Gaby tenemos uno Tenemos que un nos barcito. encanta, y que es prácticamente como un segundo hogar, ¿no? Porque bueno, es heavy estar todo el tiempo encerrado en tu casa trabajando. Bien, buenísimo. Y después me quedo pensando bastante en esto de los que están con chicos, los que están con mascotas y los que están en poco espacio, siempre es más complicado que el que tiene por ahí parque o distintas habitaciones, eso. Paso a la otra pregunta. Gaby Giuliani nos cuenta que está sin trabajo porque decidió cambiar de rumbo, pero de alguna manera quería consultar qué consejos o qué tips les podían dar, y ahí esto va a los tres, como para tener en cuenta en este momento que todo cambió, digamos, justo antes de la pandemia decidió cambiar de rumbo y ahora quiere saber cómo reorientar su carrera, ¿no? Perdón, la gente que cambia de rumbo 3 meses antes de la pandemia realmente no lo puedo entender. ¿Sabes? ¿Querés decir algo? Mira, acá la experta es Gaby, pero yo lo que te puedo compartir... ¿Quién hizo la pregunta, Manu? Gaby Giuliani. Gaby Giuliani, mira, lo que yo te puedo compartir es mi experiencia personal. Y quizás te sirve de algo. Otro Gabriel Pereira. Otro más, que también Sí, ahí... sí, Bienvenidos al club. que recorrí el camino que hizo Gaby, también a fin del año pasado yo dejé las corporaciones después de 25 años, y mira, yo toda mi vida como que corrí una carrera un poco alocada, ¿no? Un poco la carrera lineal que contaba Gaby, esa fue mi carrera toda mi vida, más títulos, empresas más grandes, con cargos cada vez más grandes, y la verdad que eso me llevó a no ganar ninguna carrera, sino a ganar mucha frustración. ¿Por qué? Porque esa carrera no termina nunca. Es más larga que un Ironman. No termina nunca. O sea, porque cuando vos llegás a lo que vos creías que era la meta, te das cuenta que hay otra posición, que hay una empresa más grande, que hay alguien que es más inteligente que vos, que hay alguien que es más exitoso que vos. Entonces, como que lo que a mí me sirvió mucho fue resignificar el orden de las palabras. Yo en la carrera anterior, yo hacía solamente estaba enfocado en el hacer para tener más cosas, ¿sí? Hacía para tener, y quizás el hacer todas esas cosas y el tener todas esas cosas me iban a convertir en el ser que yo quería ser. Esa carrera, ya te digo, lo que me generó fue mucha tristeza, mucha frustración. Por suerte pude realizar un camino de introspección muy profundo y resignificar el orden de las palabras. Y en este camino que yo elegí caminar ahora, yo priorizo el ser, antes que nada. Y en función a mi ser, a lo que yo soy, y sigo descubriendo quién soy, trato de hacer en función de eso. Como decía bien Gaby y los Gabrieles, unidos a un propósito, ¿sí? Y yo creo que al final del camino, si yo hago en función de mi ser, por consecuencia voy a poder tener lo que yo quiero. Que en definitiva que creo que es lo que queremos todos, ¿no? Que es estar bien y de alguna manera encontrar esa felicidad tan deseada, que lo hablaba Sócrates en los principios de la filosofía, que decía que era el bien más preciado, ¿no? Así que no sé si te sirve, no es un tip, pero sí es una experiencia personal de cómo lo transité yo. Yo sumaría, perdón, yo sumaría también repensarnos más allá del currículum que podamos tener o del perfil de LinkedIn que podamos tener y de todo lo que hicimos. O sea, todo lo que hicimos en el pasado y todo lo que estudiamos en el pasado es muy valioso, nos trajo hasta acá, pero no significa que todo vaya a seguir siendo útil. Entonces, abrirnos a un campo de posibilidades, no a, bueno, lo que venía haciendo, ¿no? Ampliar, ver si, digo, mientras tanto,
podés buscar un interim management o podés buscar algún proyecto de consultoría. Digo, hoy creo que muchas compañías van a necesitar esto de quizás trabajar por proyectos, quizás no es hoy lo que vos estás buscando, pero repensarte más allá de lo que venías haciendo, porque muchas de las cosas que yo veo cuando acompaño procesos de mentoring profesional o en las organizaciones cuando hago lo de Rediseñate, estamos como siempre mirando lo que hicimos, porque fuimos educados muy linealmente, ¿no? Pero abrirnos a muchas más posibilidades. Y porque creo, si yo hago un wrap-up de mi camino, es increíble lo que fui aprendiendo y construyendo en mis últimos años, por proyectos de discapacidad, por escribir en los medios, por hacer nuevos talleres, por la nueva maestría que me fui a hacer. Digo, si hubiese seguido el típico camino lineal y hoy sería, no sé, directora de talentos de una compañía, no tendría la riqueza del perfil y de los múltiples sombreros que yo digo, ¿no? O sea, siempre con una línea humana, pero trabajando con múltiples sombreros. Pero, solo agregaría, perdón. dale, Gaby. Solo una cosa, y bueno, como con Fer, lo que me pasa también a mí, uno cuando decide un cambio, lo decide y punto. O sea, el contexto es inmanejable. Y cuando uno lo decide, tiene que sostenerlo. Te diría dos cosas muy simples. Mucha paciencia, es un momento que es más difícil, y eso hay que saberlo, y no es un tema personal de uno, sino que el contexto. Y segundo, apoyarse en la red, en todo lo que uno fue construyendo, en los amigos, en los contactos, el no tener vergüenza, el pedir ayuda, el escucharse. Y en lo nuevo, Gaby, también, porque nosotros nos conocimos un café por la red. Absolutamente, por las redes. Charla, y nos tomamos un café y es parte de mi nueva red. O sea, toda la semana, no importa que hoy estemos en la virtualidad, hay que estar pensando cómo puedo ampliar y diversificar mi red de contactos. Que no sea solamente de recursos humanos, no solamente de recursos humanos. No. O sea, hay que también pensar el networking es maravilloso, pero hay que pensarlo más allá también de lo que veníamos haciendo. En esto hay que ser realmente muy flexibles. Sí, coincido totalmente, Gaby. Yo creo que es la era de la colaboración. Cuando yo empecé a trabajar allá por los fines de los 80, principios de los 90, mi conocimiento, mi know-how era mi tesoro. O sea, yo no se le iba a contar a Gabriel o a Gaby porque me robaban el puesto. Hoy la información es colaborativa. Hoy el sabelotodo murió cuando nació esto. O sea, yo creo que la información es compartida, y esto decía Gaby de no limitarnos tampoco al mundo de chat. Escuchar otras voces es súper importante para nutrirnos. Gente que venga del mundo de las finanzas, gente que venga de las ciencias duras. A mí necesitamos desde la neurociencia, necesitamos nuevas interconexiones neuronales, así que cosas nuevas, el cerebro, perdimos en estos tiempos de confinamiento también como mucha plasticidad cerebral, entonces también empezar a decir, che, ¿cómo me puedo incomodar? ¿Qué puedo hacer de nuevo? Porque si yo lo pienso en mí, quizás me tengo que incomodar más aprendiendo a codear para, no sé, mejorar mi web y no seguir leyendo libros de neurociencia, por ejemplo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Yo me pregunto cómo me puedo incomodar, ¿no? Es súper importante. A eso apuntaba. Y el otro día escuché una charla muy interesante que hablaba sobre la inteligencia conectiva, que es la evolución de la inteligencia colectiva. O sea, nació el concepto de inteligencia colectiva y hoy ya evolucionó a inteligencia conectiva, que es lo que vos traes, Gaby. Esta posibilidad que nos da la virtualidad de potenciarnos de una manera pero ilimitada. Hoy el conocimiento está a disposición, es solamente pregunto al Dios Google cómo se hace tal cosa, o dónde averiguo tal cosa, o dónde hago tal curso, y lo tengo al alcance de mi mano. Y esa capacidad que nos da la conectividad aumenta aún más lo que era la inteligencia colectiva. Porque la inteligencia conectiva es ilimitado, o sea, simplemente el límite es uno de la capacidad que tengas para generar conexiones espontáneas con otras personas de otros países. Hoy los límites, y hoy más que nunca, son imaginarios, o sea, simplemente poder llevarlo hasta donde tu imaginación se le ocurra. Otra pregunta para Gaby Hosnick, pero creo que los tres están ahí muy preparados para responderlo, es ¿cómo manejamos esto de tratar de estar más anclados en el presente, ¿no? Es como
no estar pensando en lo que viene, no estar pensando en lo que pasó, sino ya vivir más el presente, pero con un sentido más práctico, creo, ¿no? Así lo preguntó Bueno, Diego. Los hábitos, las rutinas, eso es cada uno lo que le sirva, pero, a ver, te levantás a la mañana, pregúntate cómo te sentís, por ejemplo. Así como te lavás los dientes, o sea, tiene que haber como una gimnasia emocional, ¿no? Escribir cómo nos sentimos nos ayuda mucho, agradecer las cosas buenas que tenemos, meditar. Hay gente que le sirve el mindfulness, hay gente que le sirve meditar, o sea, digo, hay cosas que parecen obvias, pero lo que no es obvio es que tenemos que darle al cerebro, por más que no nos guste, rutina, orden y entrenar hábitos saludables. Lo que a cada uno le sirva. O sea, a mí me sirve mucho escribir, por ejemplo. Me ordena, pero escribir en papel, ¿eh? O sea, dejemos un poco también las laptops y todos los dispositivos. Eso ayuda un montón, ¿no? Y de nuevo, hay muchas cosas, muchas variables que no controlamos, pero lo que sí, o sea, pongamos foco en lo que sí podemos, y pequeños pasos en lo que sea. Es como, no sé, yo soy escaladora y montañista. Cuando yo me pongo una meta y hago una travesía o me voy a escalar algo, o sea, el primer día es el pequeño paso. A los 6 meses veo mi evolución física y mis conocimientos. O sea, lo tenemos que pensar. O sea, somos muy buenos para el entrenamiento físico, pero el entrenamiento emocional cero. Entonces, tenemos que empezar a entrenarnos, o sea, y a unir estos mundos, ¿no? Como decía antes. Bien. Muy Gabriel, dale. Es cortito, hay algo muy simple, que es hasta un recurso medio obvio. Es una pequeña lista de qué quiero hacer esta semana. Enfocarse, mirar el largo plazo, pero concreto hoy. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y anotarlo. Y a la noche tacharlo. El tachar da un placer enorme. Total. Sí, Esto ya está. Esto ya está. Totalmente. Coincido que con la opinión de los dos, que en un contexto de tanta incertidumbre, lo mejor que le podemos regalar a nuestra mente es darle certidumbres. Darle la certidumbre de que tal hora trabajo, de tal hora como, y ordenarlos de ese lado. Y un poco lo que hablaba Gaby, ¿no? Y vencer este sesgo negativo que nos viene heredado del ADN, porque venimos con un sesgo negativo, esa es la mala noticia, que nos permitió sobrevivir en la época que vivíamos en las cavernas. Pues imagínate, si yo salía, como estoy ahora hablando de felicidad y bienestar, me comía el tigre. Así que eso nos permitió sobrevivir como especie, ¿sí? Pero esa es la mala noticia, que nacemos con un sesgo negativo. Hay una escala que para vencer una emoción negativa tenemos que pensar 3 positivas. Esto es matemática, esto no es verso, no es el libro de autoayuda. Las redes vivas, las redes neuronales es ciencia dura, equipo. Ya todo lo que tiene que ver con bienestar y felicidad es una ciencia per se. O sea, tiene una mirada holística y un marco teórico tremendo de estudios de años. El estudio más grande de Harvard duró más de 70 años, que lo fueron continuando otros estudiantes, pues los que lo iniciaron fallecieron por un tema biológico. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con la buena noticia, como bien decía Gaby, que así como todo el cuerpo es entrenable, nuestra mente también es entrenable. A mí, Gaby lo nombró, a mí lo que me sirvió mucho fue el mindfulness, para poder evitar exceso de futuro y exceso de pasado. Bueno, Bien, a ver, perdón, yo les quiero agradecer personalmente un segundo porque la pregunta la hice yo y dieron recetas, tips claros, fueron concretos, así que gracias a los 3. Pero, perdón. No, genial. A mí me dejó dando vueltas en la cabeza una frase que dijo Gabriel en su primera presentación, es qué vamos a hacer con la gente que no se adapta, ¿no? Y que esta pandemia no genere grupos vulnerables nuevos, como por ejemplo la gente que tiene poca conexión, poca disponibilidad de tecnología, y en nuestra responsabilidad de recursos humanos desde la importancia del reskilling y trabajar un poco en ese tema. Me gustaría sacar este tema como para tener algún comentario de ustedes, ¿cómo lo ven? Gabriel. Perdón. Digo, Gaby pueden contestar los cualquiera de dos los dos acá. Gaby Pereira. Mira, yo lo veo por 2 caminos. Uno es la responsabilidad de las organizaciones y nosotros mismos, como un propósito personal. Y otra es el punto de que hay gente que ni siquiera se da cuenta de esto. Y eso es lo que más me preocupa. Que hay gente que, sinceramente, no le entran los tiros, para decirlo más concreto.
y tenemos que trabajar mucho en sensibilizarlo, en despertarlo, porque un día se van a levantar y van a ver que se acabó. O no tienen trabajo, o no saben cómo hacer, o se fue su esposo, no sé, infinita cantidad de cosas. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho generando instancias de sensibilización, de cachetazos, porque de alguna forma hay que despertar a algunas personas, y otra vez, nosotros desde Talento enfocarnos mucho y tener bastante paciencia. Por eso hablaba de la dificultad del cambio. Le pedimos cosas a gente que es difícil. Sí. Yo creo que también estaría bueno que en algún momento hagamos, no sé qué piensan, ya que somos todos apasionados de HR y del área de personas, redefinir también lo que es talento, ¿no? Primero eso, se los dejo como redefinamos lo que es talento como gran paraguas, y si traigo un tema, que acá Gaby, quiero también como alinearme, está buenísimo lo de sensibilizar, pero también ya veníamos con una gran deuda con los de más de 45 años, ¿no? Ya veníamos como una deuda, entonces con esto de oportunidades para los de más de 45, oportunidades para las personas con discapacidad, oportunidades para los grupos más vulnerables, o bueno, yo creo que el futuro es más inclusivo y tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Obviamente, los que tienen quizás un mindset más rígido, que no se quieran adaptar al cambio, pero también como sociedad y como organizaciones tenemos tenemos que hacer un compromiso y tenemos un gran desafío con poblaciones que son, o con las minorías, yo creo que hoy, algo que ayer en una charla decía, que para mí todos tenemos algo para aprender y para enseñar, y lo hablamos con Gaby el otro día cuando estábamos un poco pensando los temas. Yo creo que las personas que tienen seniority, como dicen los ingleses, como lo que indica la palabra seniority, o largo recorrido en esto, están muchísimo más curtidos en un montón de cosas. Entonces, creo que es una gran oportunidad, yo lo veo con mucha esperanza, gran oportunidad para retomar buenos perfiles para interim management o para proyectos. Creo que necesitamos hoy más que nunca la convivencia intergeneracional. Necesitamos, basta de descartar personas porque tienen 50 años o 55 o 45 años, o por qué no traemos otras miradas, ¿no? Yo he hecho muchísimos proyectos de personas con discapacidad a través de Inclusion, y la verdad que a mí eso me amplió muchísimo la mirada de lo que es talento, de lo que es potencial. Todos tenemos talento y potencial para dar. Pero creo que es un tema para poner en agenda, pero creo que es una gran oportunidad para las personas que se sentían sin carrera o excluidos porque ya tenían más de 45 años. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Yo creo, cortito, pues, así como los enólogos han aprendido a mezclar buenas uvas y han sacado buenos blends, yo creo que nuestro rol va más por ese lado ahora. ¿Cómo logramos el blend perfecto para nuestra organización? Mezclando todo lo que podamos mezclar y dándole el tiempo necesario de maduración para que esto produzca. Lo veo así. Sí, súper interesante. ¿Pero algo más? Yo tengo más preguntas por eso, ¿no? Pero te dejo a vos ese rol ahí de moderar también. No, en realidad surgió la duda y la pregunta que es muy clásica, ¿no? En esta nueva estabilidad, en este nuevo contexto, hay un montón de desafíos y cosas para aprender, y es un poco lo que hablaba Gaby de redefinir el talento, ¿sí? Y también redefinir qué otras competencias hoy necesitan los líderes que tal vez antes no las tuvieron o no tuvieron que desafiarse desde ahí. O sea, los conceptos tradicionales de liderazgo son muy individualistas. Hoy por hoy en estos contextos se necesitan conceptos de liderazgo mucho más colaborativos, mucho más abiertos, mucho más distintos, más propensos a las emociones. Entonces me gustaría algún comentario sobre qué nuevas competencias necesita un líder como para pensar el día después de la pandemia, ¿no? Si quieren, arranco. ¿Quién arranca? Dale, Fer. Dale. Yo creo que esto nos vino a enseñar un montón de cosas, ¿sí? Y
yo siempre fui como bastante enfático, es decir, yo debería ser un más o una obligación antes de que una persona tenga una persona, no un equipo, una persona a cargo de que certifique inteligencia emocional. Debería ser casi una obligación. Y por suerte, la cosa va cambiando y esta tendencia se está dando. Les voy a contar algo que me pasó el año pasado en una reunión de padres de mi hija, que estaba en séptimo grado, y veo que en la parte donde era para colgar cosas había unos sombreros de colores de juguetes. Y justamente, casualmente, no sé, los 6 colores de Del Bono, y le pregunté a la maestra, ¿eso tiene algo que ver con el libro de Del Bono? Sí, acá cuando hay un problema en el aula, usamos los sombreros para... Yo dije, wow, realmente las generaciones que vienen son mucho mejores que nosotros. Así que creo que tiene que ver con eso. Hoy lo que antes, como yo decía, en la época, a principios del siglo, el que hablaba de eso, como bien decía Gaby Hosning, era débil, el que se permitía hablar de emociones o de sentimientos o de felicidad en el trabajo. Hoy van a ser más. Hoy los líderes más valorados van a ser los que tengan esta capacidad de desarrollar y desarrollarse. De ser auténticos, ¿no? Ser De ser auténticos, auténticos. mostrarse vulnerables. Hoy yo Sí. no me imagino una reunión de trabajo sin que el líder haga un check-in primero de cómo estás Gaby, cómo estás Vero, cómo estás Gaby, cómo estás Diego, pero cómo estás de verdad. Y si estoy mal como líder, mostrarme vulnerable, la verdad que sí, la estoy pasando re mal, porque eso, tu gente, tu equipo no se va a olvidar. Y creo que esto vino a enseñarnos un montón de cosas y a traernos una gran oportunidad. Totalmente. ¿Alguno de Les Gabrieles? Gaby, ¿querés? Ya, a mí lo que me asombra es que hace mucho que venimos hablando de estas cosas, que lo venimos trabajando, las compañías invierten un platal dineral en formación. Y sin embargo, esto es tan simple, ¿no? ¿Cómo estás? El otro día leí un artículo, que es también otra encuesta, que el 40% de la gente encuestada no había recibido esa pregunta de parte de su jefe. No la había recibido. O sea, cómo todavía, por eso hablo de la dificultad del cambio y cómo tenemos que trabajar, porque por más que vayamos por caminos tradicionales, evidentemente hay un grupo, un colectivo enorme de gente que no le entran las balas, no alcanza a darse cuenta que algo tan simple como preguntarle a tu gente que tiene que salir naturalmente, sobre todo en este momento, y ojo, no solamente a tu empleado, a tu coequiper. Y yo les pregunto a todos los de acá, ¿quién le preguntó? ¿Quién llamó a su compañero de escritorio o de team o lo que sea? Che, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? O sea, es mucho más simple de lo Me que gusta ese concepto tuyo de que pasamos del cotodo al conada, ¿no? Y que hay algo de eso también, ¿no? De antes era todo co-crear, colaborar y un montón de cosas, y hoy parece que hemos exagerado eso, ¿no? Claro. Esperá que hablo con el barbijo. Hay otra pregunta. Perdón, Gaby. Hosni, No, si yo querías creo que, agregar a algo ver, yo creo que como Gaby y como decían bien Fer, o sea, yo creo que es revalorizar alguna de las cosas como más humanas. Lo que pasa, que acá voy a ser disruptiva, también hay que como redefinir el liderazgo, porque estamos, o sea, los que crecieron durante muchos años en un camino muy lineal, están acostumbrados todavía al tratamiento de alfombra roja y hacer los mega directores, los mega... Entonces, y hoy, ¿sabes qué? Todos nos tenemos que arremangar, la nueva sabiduría para mí es la humildad, ¿no? Todos tenemos algo para aprender y para enseñar, todo más horizontal, entonces me parece que también hay que redefinir eso, más que qué habilidades necesitamos es, no, ¿sabes qué? Tenés que bajar, tenés que preguntar a la gente cómo está, cómo se siente, tenés que mostrarte auténtico y genuino, digo, y son cosas muy simples y muy básicas que ya las tenemos, ¿no? Y hay otra cosa también, me parece que no lo hablamos, y que esto también se vale mucho la resiliencia generativa, es que todos estamos improvisando también, ¿no? Mismo, nos guste o no nos guste, los políticos están improvisando, nunca pasamos por esto, pero nos encanta, ¿no? Siempre estamos... Entonces, también como poner este tema sobre la mesa. O sea, creo que
esto, como esta gimnasia, improvisación que estamos haciendo todos, es una nueva habilidad que necesitamos. El que no está acostumbrado, el que no quiere improvisar, I'm very sorry, you're out. O sea, tenés que empezar a improvisar, porque todo se va a tratar de improvisar sobre la marcha y aprender en el hacer. Y bancarse el equivocarte, ¿no? Bueno, Obvio. ahí me lleva, parece ensayado esto, pero no lo es, y me lleva a una pregunta que me resultó muy interesante, que es, ¿se puede llegar a imaginar que las empresas asuman alguna especie de colaboración de recursos y talentos entre sí, o para la comunidad para evitar las reducciones de personal? Algo de esto leímos hace poco, cuando Unilever y Volkswagen, y General Motors colaboran en Rosario para trabajar en conjunto. Y otra cosa que me resultó súper interesante en los últimos 60 días es que Airbnb, que está muy golpeada por esta crisis, redujo un 25% su dotación de personal en todo el mundo. Y armó una plataforma donde todos sus empleados, para publicitar sus perfiles y qué habilidades tienen y qué no, como para cada uno que quisiera buscar a alguien de Airbnb, ya estaban disponibles ahí. Parece un poco como hasta perverso por un momento, pero en realidad me parece que es una cuestión muy genuina. Bueno, no podemos tener a todos, pero vamos a hacer que ustedes se ubiquen en otras compañías porque creemos en su valor y los vamos a vender de la mejor manera, ¿no? Manu, ahí no estoy muy de acuerdo, porque a veces es una salida muy elegante, onda, me bajé el 25% de la gente, pero te puse en un portal. Yo creo que hoy la opción de dejar a la gente es la última que hay que explorar. Yo creo que hay mucho trabajo, hay muchas opciones, y sobre todo los argentinos no es la primera crisis que pasamos. Los que en el 2001, 2002 gestionamos, ya pasamos por esto. Y por ejemplo, yo recuerdo en donde estaba, no echamos a nadie, o sea, tenía un líder que dijo, acá no sale nadie, y ajustamos la clavícula a todo el mundo, nos bajamos los salarios, hicimos un montón de cosas antes de despedir. Yo soy más, y me encanta lo que hizo Melina, lo que hizo la gente de General Motors, de pensar fuera de la caja alternativas. Ese me parece que va a ser el caso del año. Totalmente. No, desde el punto de vista legal se resuelve, sí. La verdad que no lo sé y seguramente se va a resolver, pero me parece brillante y lo saludo porque es algo que, bueno, ¿viste? Nos dejamos de paparruchadas, pensamos algo realmente distinto, nuevo, y no cómo me saco la gente de encima, pero le pongo un portal porque quedó bien, porque soy bueno. Es realmente colaborativo en todo caso, ¿no? Y todo esto que estamos hablando se puede notar en un proyecto muy concreto como ese, ¿no? Tengo obreros suspendidos, los traigo acá y pagamos entre los dos el salario. Sí, totalmente. Un poco lo que hablábamos, o sea, la gente no lo va a olvidar nunca. Lo que hagamos o dejemos de hacer en este momento totalmente. No lo va a olvidar nunca, para bien o para mal. Bueno, a mí eso me lo dijo alguien en un mentoring que estoy haciendo de camino, y se los contaba a ustedes, que no voy a dar el nombre, pero es una compañía muy reconocida, multinacional, que el CEO desde su casa matriz mandó un video y dijo, no vamos a invertir en nada, no va a haber innovación en nada, no va a haber salidas anticipadas donde teníamos un montón de plata, no va a haber hiring, o sea, no nada, pero sí, hasta septiembre seguro todos tienen trabajo. Y eso la gente después lo va a agradecer. Hablamos de engagement, ¿no? Más allá de que hoy la crisis es global y mundial, pero esas cosas se agradecen, esos gestos se agradecen. Obviamente cada negocio es caso a caso, hay negocios que están mucho más complicados, como el turismo, el entretenimiento y demás. También, a veces también es fácil, o sea, yo en eso soy como cuidadosa porque hay que estar también en esos zapatos, en esos negocios y demás, ¿no? O sea, yo creo que con cautela, pero esas decisiones, eso va a hacer que la compañía atraviese la crisis de otra manera, con personas mucho más comprometidas, porque saben que tienen su salario y su prepaga asegurado por X cantidad de meses. Genial. Como estamos a punto estamos muy bien con los tiempos, y como cierre me gustaría pedirles a cada uno alguna reflexión, a cada uno de los speakers, una reflexión final, con algo que podamos implementar el día de mañana, ¿no? Y podamos poner en práctica en forma inmediata. No sé si alguno quiere empezar.
Y no lo practicamos, así que vaya. Hicimos así. Pero yo solo una cosa, porque la verdad que estando vos acá, a mí me encantaría preguntarte, al revés, ¿no? O sea, igual puedo decir algo, pero a mí me parece súper valioso, estando vos en donde estás, que puedas contar, porque de hecho vi algunas preguntas, que a mí me pasa con los marcos laborales, qué se está haciendo, qué se está pensando. Y como recomendación de hoy es vivir hoy, entender que lo que estamos pasando es muy difícil, tener mucha paciencia, meditar, tratar de hacer cosas que nos satisfagan y ser creativos. Y si no, no sé, correr por el departamento si es que viene una chica o hacer gimnasia. Pero me interesa mucho saber, antes de cerrar, aprovecharte. Perdón, yo me acordé de algo que lo quiero unir con lo que con lo que dijo Fer, que Fer cerró con Mandela, y yo me acordé de algo, que es una frase que ojalá que tus elecciones reflejen tu esperanza y no tus miedos, ¿no? O sea, si nos dejamos tomar por el miedo, es muy difícil, es muy desafiante. Entonces, con el realismo de la esperanza, pero no mañana, no cuando pase, hoy. Arranquemos hoy, o sea, yo es como, me desespero cuando termine la pandemia, quizás termine en 1 año y medio, chicos, o sea, ¿qué podemos hacer hoy, no? Y cómo podemos construir futuro a partir de ahora, de hoy. Y un Pero, poco... ¿Hago paréntesis? Fer. Un poco como, nada, última reflexión. Lo primero que se me viene a la cabeza y un poco en línea de lo que veníamos charlando es eso. Nosotros hemos tenido siempre líderes y hoy jefes, ¿sí? Generalmente los jefes han dejado marcas en nosotros y nuestros buenos líderes y mentores han dejado una huella. Elegir nosotros de qué lado queremos estar. O sea, esto va a poner sobre la mesa la grandeza humana y la miseria humana en su máxima expresión. O sea, elijamos de qué lado de la mesa queremos estar. Genial, muchas gracias. Ahora, Vero, responde, ya nos dejaste con intriga. Con la pregunta de Gabriel, bueno, yo estoy como coordinadora de teletrabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Soy relativamente nueva en el gobierno, entré en diciembre del 2018 y mi intención es justamente llevar años de experiencia desde la parte privada y realmente aportar, hacer cosas concretas y bien útiles para esta temática que es transformación digital, el futuro del trabajo y el teletrabajo. Lo que se está haciendo actualmente es muchísimos cursos y capacitaciones en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito sindical, en el ámbito de las relaciones laborales, para dejar entender conceptos bien claros y concretos de qué es el teletrabajo y qué no es el teletrabajo, y una buena implementación, y esto que estamos viviendo, que es en realidad parte de enfrentar una pandemia y tratar de cuidar a todos, y buscar conciliar y tratar de poner paños fríos en algunos reclamos y quejas, sobre todo del mundo sindical, para que juntos apoyemos y podamos enriquecer y proponer y construir nueva normativa para poder implementarlo de la mejor manera posible. O sea, actualmente yo creo que tengo más trabajo que nunca. Realmente esto de Hacking HR es un despeje, en realidad es un desafío, con todo lo que implica el Estado. Realmente fue una escuela y una experiencia totalmente nueva, porque es otro planeta trabajar en el Estado y trabajar en lo privado, y realmente hay mucho esfuerzo colaborativo de trabajo interministerial, trabajo en distintas organizaciones para juntar distintas opiniones y abrir el diálogo tripartito, pero coherente y conciso, como para que salga algo realmente consensuado. O sea, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Como novedades, uno de mis grandes desafíos, y lo tomo como un logro, es haber, después de 8 años, actualizado la página del Ministerio de Trabajo con un tema relacionado con teletrabajo, y haber publicado en menos de un año un libro digital gratuito con acceso a todo el mundo, y generar capacitaciones y certificaciones y entrenamientos totalmente gratuitos a todo el país.
Estamos escribiendo otro libro también, y en colaboración con la SRT estamos escribiendo una resolución nueva, normativa, para seguridad e higiene de los teletrabajadores. Eso se está haciendo ahora. Y bueno, y estamos rearmando muchísimo. O sea, imagínense que las compañías desde lo privado a veces tenían disponibilidad y material y laptops y un montón de herramientas para que el empleado teletrabaje. Del Estado no había nada, no se puede sacar una computadora porque es propiedad del Estado. O sea, hay situaciones de telecomunicaciones muy complicadas que la verdad que se está atando con alambre desde el empleo público, literal. ¿Sí? Y es un esfuerzo muy, muy grande de las personas. Incluso hay muchos que están con unas licencias especiales por tener a los hijos en los colegios, pero están trabajando justamente preocupados por su puesto de trabajo, ¿no? Y están poniendo el pecho y a seguir colaborando con ideas, propuestas y análisis, sobre todo, de estas situaciones. Muy bueno. No sé, sí. Muy interesante. Bueno, ya estamos con el tiempo cumplido, de hecho nos pasamos, pero porque somos así de fanáticos. Y una cosa, aparte que Vero el cierre formal, recordarles que después les vamos a mandar una encuestita que manda Sofi y que está buenísimo para entender qué tipo de temas son los que les gustan, para ir pensando próximos encuentros. Esta virtualidad también nos da la posibilidad de hacerlo mucho más fácil, tener un montón de gente como en esta sesión. Y también la otra cosa para comentarles es que, bueno, que se pueden sumar, que pueden seguir a Hacking HR en LinkedIn y en Instagram. Y la idea es seguir agrandando esta comunidad y seguir desafiando estos temas. Así que me parece que la invitación está para todos abierta y espero bueno. Y el otro aviso parroquial es que vamos a subir el video y vamos a compartir las presentaciones que nos mostraron los 3 speakers. Así que, Vero, si querés hacer el cierre formal y ya ahí Genial. Yo, en lo personal, quiero dar las gracias a los 3 speakers de lujo, a Gaby, Fer y Gabriel, muchas gracias. Quiero dar las gracias también a todo nuestro equipo de Hacking HR, que ya somos un número, ya somos varios: Daniela Valor, Sofía Pérez León, Agustín de Marco, Agustín Janot, Diego Hiler, Fabio Gollino, Iliana Vergés, Néstor Rivaldi, Agustina Berni, Manuel Arias y yo. Y bueno, también son bienvenidos quien quieran colaborar y quien quieran juntar y hacer parte de este esfuerzo. Es un rejunte de buena voluntad y la remamos como para que salga de la mejor manera posible y hacer eventos y cosas interesantes para todos y enriquecer en estos temas, tanto del futuro del trabajo, del teletrabajo, para sacarle el miedo y para poder implementar acciones concretas y fáciles y poder transmitirlo de la mejor manera posible. Como bien dijo Fer, todo está en nuestros telefonitos, toda la información, el tema es usarlo, ¿no? Y desafiarnos y empezar a usarlos y tratar de generar un ambiente de aprendizaje y probar. Así que muchas gracias a todos, esperamos verlos en nuestros próximos eventos y síganos en las redes sociales, y muy buena la participación. Gracias, Vero, un placer. Gracias. Un placer, mil gracias. Muchas gracias a todos, la verdad que... A Gaby y a Gaby. Hagamos una coreo de despedida. Chao. Chao. Nos vamos a ver seguro. Chao. Gracias.